Dice la Escritura: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bien, así dice la Escritura acerca de los que creen, acerca de los que no creen, porque los que creen, dice que tienen el testimonio de Cristo en sí mismo, o sea que viven conforme a lo que Cristo vivió. Ese es tener el testimonio de Cristo en sí mismo, y este es el creer, porque el creer para los hombres es creer de mente y creer de palabra, como decir amén, creo, con la boca, y pensarlo con el pensamiento. Pero el creer para Dios no se queda ahí, sino que el creer para Dios es la acción, y el creer para Dios es la transformación conforme a lo que Él ha determinado, conforme a su Hijo. Y esto es creer en el Hijo de Dios, tener el testimonio de Cristo en sí mismo, o sea, que el Espíritu de Dios haya transformado al hombre a la imagen del Señor, y desde el principio hasta el final lo lleve en ese proceso, como dice, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es creer en el Hijo de Dios, tener el testimonio de Cristo en sí mismo. Y el testimonio de Jesucristo es un espíritu renovado, es un hombre transformado y purificado y perfeccionado en espíritu, alma y cuerpo por la voluntad de Dios y por la guianza de su espíritu. Es un hombre totalmente cambiado de una mente terrenal a una mente celestial, completamente transformado en ideas, pensamientos, proyectos, propósitos, forma de pensar, forma de ver, y en todas las áreas de su vida. Este es el testimonio de Jesucristo en el hombre. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque el que tiene el testimonio en sí mismo es porque ha obedecido y va obedeciendo a lo que el Espíritu de Dios le va ordenando hacer, porque así es que dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, y los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que reciben sus manifestaciones. Primeramente le buscan y reciben sus manifestaciones y creen a sus manifestaciones y les obedecen, y siendo así van siendo transformados, siendo así van siendo purificados, y el testimonio de Jesucristo se va formando en ellos desde el principio hasta el final. No es decir creo con la boca, no es decir temo con la boca, ni pensarlo con el pensamiento, ni siquiera se trata a una acción corporal de congregarse, o a una acción corporal de orar, o a una acción corporal de leer las Escrituras, o a una acción corporal de una u otra cosa que se hace para Dios, de predicar o demás, sino que se trata del testimonio de Jesucristo en sí mismo, el testimonio de que el Hijo de Dios vive en ese hombre por la transformación del Espíritu Santo, por su obediencia, porque primero es la obediencia y ahí viene entonces la transformación que el Espíritu Santo hace en el hombre. Y esto es verdadera fe, y esto es verdaderamente creer a Dios. Esto es verdaderamente entender y manifestar con sus hechos, con su vida, de que Dios ha enviado a su Hijo, porque este es el objetivo con el cual Dios envió a su Hijo, para salvar a todo aquel que en Él cree y transformarlo a su imagen y a su semejanza por su Espíritu. Como dice que nosotros así vamos mirando la gloria del Señor como en un espejo, y así vamos siendo transformado por su Espíritu, como por su Espíritu, a la misma imagen del Señor, porque este es el objetivo. Y así entonces este es el testimonio de Jesucristo en el hombre. Este es el testimonio de Jesucristo en el creyente, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el cuerpo testifica de Cristo, el cuerpo testifica de el que lo formó, el cuerpo testifica del Señor, y el cuerpo son los creyentes verdaderos, no los infieles, sino los creyentes verdaderos, porque el cuerpo de Cristo no es inmundo para mezclarse con el mundo. El cuerpo de Cristo no es ignorante para adentrarse en idolatrías o adentrarse en cosas que por ignorancia el hombre hace y se colma de pecado. El cuerpo de Cristo no es ninguna de esas cosas, ni el cuerpo de Cristo es dado a la iniquidad ni es dado a la avaricia, sino que el cuerpo de Cristo es santo, y el cuerpo de Cristo hace las obras espirituales, las que son de Jesucristo, dirigida por el Espíritu de Dios, y que hacen ver a Cristo en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia. Los verdaderos creyentes, no importa el número, sino
sino los verdaderos creyentes, no importa en el lugar donde estén, sino los verdaderos creyentes. Estos son los que tienen el testimonio de Cristo en sí mismo, y estos son los que verdaderamente han creído en Dios. El Señor en ninguna manera puede equivocarse. El Señor dijo: tu fe te ha salvado. El que cree, este será salvo. Pero el creer no se trata de boca, sino el creer se trata del testimonio dado al hombre por el Espíritu de Dios, y que el hombre tenga en sí mismo ese testimonio hasta el final, y este verdaderamente será salvo, porque tiene el testimonio desde el principio hasta el final, y el Espíritu de Dios que comenzó la obra en él, corrigiéndolo, el Espíritu de Dios que comenzó la obra en él, allí haciéndole que se contristara su corazón, haciéndolo contristarse por su pecado, redarguyéndolo, y el Espíritu de Dios que comenzó la obra en él, perfeccionándolo, haciéndolo buscarlo en oración, en ruego, en ayuno, en súplica, la irá perfeccionando a través de las órdenes que le va dando hasta el día de Jesucristo. Este es el testimonio de Jesucristo. Pero aquel que pone excusa para todo, ha hecho mentiroso a Dios. Aquel que se justifica a sí mismo, ha hecho mentiroso a Dios. Aquel que no recibe esa transformación por la guianza del Espíritu Santo, ha hecho mentiroso a Dios. Y si el Señor dijo que el que crea y sea bautizado será salvo, entonces esto es verdadero cuando el hombre lo ejecuta, el creer de hechos, porque la fe no es de boca, sino que la fe se confirma por las obras. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y la fe se perfeccionó por las obras, de modo que la fe sin obras es muerta, pero la fe se perfecciona y se confirma y se le muestra a Dios por las obras. Este es el creer del cual el Señor habló, que el que crea y sea bautizado será salvo, porque ni siquiera se trata de un bautismo en el agua, sino que se trata de un bautismo completo, de la formación de Cristo en el hombre por la llenura del Espíritu Santo y por la transformación del Espíritu Santo. Este es un bautismo completo, no el bautismo que dice cuando entra en el agua, en las aguas del bautismo: yo me arrepiento, yo nazco una nueva criatura. Eso es lo que se dice, pero de ahí el bautismo completo es el que entra en las aguas del Espíritu y nace del agua y nace del Espíritu, porque el Espíritu entró en su corazón, lo guió, lo transformó, lo atravesó por valles, por montañas y por todos los lugares, por el agua y por el fuego, y lo sacó a abundancia de prosperidad espiritual, porque esta es la abundancia a la cual el Señor saca al hombre. Por eso es que dice: nos pasaste por el agua y por el fuego y nos sacaste a abundancia. Este es el bautismo del cual el Señor habló. Este es el creer del cual el Señor habló. Este es el bautismo del cual el Señor habló cuando Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado. ¿Qué quiere decir? Que muchos pueden haberse bautizado en las aguas y no haber recibido el verdadero bautismo a través de la vida y de la dirección del Espíritu. Muchos pueden haber creído de labios y no haber creído con su vida, y así se pierden, porque si fuere sencillamente así, por creer y ser bautizado, entonces en vano sería el Espíritu Santo, para nada entonces sería necesario. Y sin embargo el Espíritu de Dios está para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos y para transformarnos a la imagen de su Hijo. Y en vano sería que el Señor dijo que nos negáramos a nosotros mismos y que tomáramos cada uno nuestra cruz y lo siguiéramos, si alguno quiere seguirlo. Siendo así, entonces este es el verdadero creer, este es el verdadero bautismo y este es el verdadero creer. Pero los que no hacen así, estos no pueden dar testimonio de que Jesucristo ha venido en carne y ha hecho todas las obras, porque el testimonio es falso. Las palabras pueden ser verdaderas, la acción que se hace de pronto puede manifestar y expresar que es verdad: la acción de congregarse, la acción de leer las Escrituras, la acción de orar, la acción de invocar el nombre de Dios a través de Jesucristo. Esta acción es verdadera, pero el testimonio de Jesucristo en ese hombre no es verdadero, sino que el testimonio de Jesucristo en ese hombre no se ve. ¿Por qué? Porque en su corazón hay mentira, porque hay avaricia, porque hay amor por el mundo, porque hay insensatez, porque no hay obediencia a la voz del Espíritu Santo, porque no hay diligencia para
buscar a Dios con toda su vida, con toda su alma, con toda su fuerza, para que el Señor le dé las órdenes, porque no hay una muerte del hombre natural para nacer a un hombre espiritual. O sea, no hay una muerte de la mente natural que es regida por todos los esquemas terrenales, que es regida por todos los esquemas sociales, que es regida por todos los esquemas de la multitud de las personas naturales en la tierra, y no hay una transformación de esa mente natural a una mente celestial, y no hay un desprenderse de la vida terrenal y temporal a una vida celestial que solamente depende de Dios en todas las áreas de su vida y en todas las cosas, económicamente, físicamente, en la manera de hablar, la manera de andar, a dónde vivir y todas las obras que hacer. No hay una dependencia total de Dios, y siendo así, no se tiene el testimonio de Jesucristo, sino que se tiene el testimonio de Adán. El testimonio de Adán es el testimonio que da el hombre acerca del hombre nacido de mujer, nacido de carne y de sangre, cuya mente todavía piensa en las cosas temporales, cuya mente es como la de los hombres naturales, pero que profesa el nombre de Cristo. Este es el testimonio de Adán en los llamados creyentes, en los que dicen creer con su boca, pero que no lo hacen con el cuerpo, porque el testimonio de Jesucristo no se ve en ellos, porque el Espíritu de Dios no hace la obra en esas personas. Pero porque el Espíritu de Dios no hace la obra, porque no han creído a la verdadera fe, porque no actúan a la verdadera obediencia. Y estos son los que continuamente se justifican para buscar a Dios, porque dice que les cuesta buscar a Dios. A todo el mundo le cuesta buscar a Dios, pero Dios no es mentiroso para dejar allí confundido a alguno. Dios no confunde a ninguno, sino que cuando el hombre cree a Dios, sencillamente le pregunta cómo debe de hacer y lo que debe de hacer, y cuando Dios le da las órdenes, lo ejecuta, y allí Dios hace la obra. Mentiroso es el hombre, porque dice que sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. El que se justifica a sí mismo por problemas familiares, el que se justifica a sí mismo por problemas personales, el que se justifica a sí mismo por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas sociales, por problemas de una u otra índole, hace mentiroso a Dios. El que se justifica a sí mismo para no poder hacer las obras de Dios, para no poder obedecer a la fe, para no poder obedecer a la voz del Espíritu Santo, hace mentiroso a Dios. El que se justifica a sí mismo, diciendo que en el tiempo antiguo los hombres podían hacer las cosas porque no se vivía como se vive en el tiempo en que se vive actualmente, que está lleno y plagada de maldad la humanidad. El que se justifica a sí mismo, diciendo que en el tiempo antiguo había mejores recursos que ahora, hace mentiroso a Dios. Y por eso también dice la Escritura que no nos engañemos diciendo que los tiempos antiguos fueron mejores, porque de esto no hablaremos con sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es hacer mentiroso a Dios y justificarse a sí mismo, justificar su injusticia, justificar su inmundicia, justificar su falsedad, justificar su iniquidad, justificar su pereza, justificar su tibieza, justificar su falta de amor, porque el amor a Dios puede todas las cosas. El amor a Dios es el que puede hacer que el hombre haga todas las cosas, busque al Espíritu Santo, obedezca completamente a sus órdenes y sea transformado por el Espíritu de Dios a la imagen de Jesucristo. Pero cuando no hay este amor, el hombre solamente puede justificarse, pero delante de Dios no podrá tener excusa, porque dice que todas nuestras justificaciones son como trapo de inmundicia delante de Él. Todas las justificaciones son como trapo de inmundicia delante de Él, y todos nosotros nos caímos como la hoja. Pero sin embargo, el que no se justifica, sino que el que reconoce lo necio que es, el que reconoce su inmundicia, el que reconoce su insensatez, y el que tiene temor de Dios, porque no quiere ir para el infierno, porque le cree a Dios, porque quiere habitar las moradas eternas, porque quiere ser con Dios por la eternidad, porque ha creído al testimonio de Cristo, porque ha creído a la obra que ha hecho Dios en los santos hombres del Señor desde el principio hasta el final, desde Abel, cuya sangre da testimonio de su justicia aún, y así cree a todas estas cosas, cree a toda la obra que ha hecho Dios a través de todo lo que Él ha levantado y ha edificado y ha santificado para sí mismo desde el principio hasta el final. Busca hacer lo mismo, se entrega por completo en espíritu, alma y cuerpo, y no pone nada como excusa, sino que aún da su propia vida por el Señor, da su propia vida por el testimonio de Cristo en Él, porque lo cree, porque lo entiende,
El que se excusa lo hace mentiroso. El que se excusa lee la palabra en vano y lee la palabra sencillamente para condenar a Dios. Así que dice la Escritura, me condenarás a mí para justificarte tú. Así es, cuando alguien dice que no puede hacer por una u otra razón, dice que no puede hacer por una u otra causa, esto es lo que el Señor dice, me condenarás a mí para justificarte tú. O sea, para justificar mis propias obras. Entonces condeno la Escritura y condeno que esto no puede ser así porque esto fue en otro tiempo, que esto no puede ser así porque aquellos tenían otras condiciones, que esto no puede ser así porque yo tengo otros recursos que me son necesarios, otros recursos mejores. Y cuando hago esto, yo condeno al Señor para justificarme a mí mismo. El Señor es fiel y su palabra no puede cambiar, su palabra no puede mentir. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque los hombres antiguos vivieron en peores condiciones que en el tiempo presente, porque en el tiempo en que se vive están todos los recursos. Entre tanto que antes había que recorrer de un país a otro en barcos, y cuando había barcos, porque aún antes de la navegación había que recorrer de formas diversas en la cual el hombre se lo tenía que inventar en el principio allí de la creación y demás, para llevar un recado de Dios, para llevar una carta, para llevar allí un libro. Sin embargo, en el tiempo actual solamente se pulsa un botón y ya se tiene toda la Escritura. Se pulsa un botón y se tienen miles de mensajes del Señor, y se tienen todas las cosas del Señor, y se tiene allí casa cómoda, la cual no tenían antes, sino que vivían en carpas, y se tiene todo tipo de cosas a la mano, y se tiene el transporte que no se tenía antes, y se tienen todos los recursos que no se tenía antes, porque mientras más se le da al hombre, más el hombre se excusa. Mientras más se le da al hombre, más el hombre se escuda en su maldad, más el hombre se escuda en su falta de amor. Porque esto es lo que tiene el hombre, falta de amor. La falta de amor hace que el hombre sea infiel. La falta de amor hace que el hombre ponga todo tipo de justificaciones. La falta de amor hace que el hombre se escude detrás de todas las cosas que él mismo se inventa y que él mismo se idea para condenar a Dios. Y sin embargo, delante de Dios no hay excusa, y delante de Dios no hay ningún tipo de justificación. Dice que la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Quiere decir que la reina del sur, siendo reina, recorrió toda la tierra, fue de los fines de la tierra, que quiere decir que estaba en un extremo de la tierra, fue de los fines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y no fue en avión, porque no había avión en ese tiempo como lo hay hoy. No fue con los recursos que hay hoy, aún aunque fuera reina, sino que fue con los recursos que habían en ese momento. Y fue de los fines de la tierra a escuchar la sabiduría de un hombre por el cual hablaba Dios y que mostraba la sabiduría que Dios le había dado. ¿Y qué excusa tendrá entonces aquel que tiene al Espíritu Santo allí para enseñarle todas las cosas? ¿Qué excusa tendrá aquel que tiene todos los recursos que Dios le da para que sea transformado, para que pueda enfocarse al conocimiento del corazón de Dios y para que pueda dedicarse a Dios? Sin embargo, la reina dejó el reino, la reina dejó los negocios del reino, la reina dejó su vida para ir a escuchar la sabiduría de un hombre que no era Dios, y la sabiduría de un hombre que no era como en el tiempo presente el verdadero creyente, que está lleno del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios hace obras maravillosas, que en aquel momento, aunque Salomón tenía aquella gran y terrible sabiduría, no se manifestaban aún. Entonces el hombre no podrá tener ninguna excusa, en ninguna manera podrá tener excusa. ¿Por qué? Porque aún los hombres de Nínive, dice que ellos creyeron a la predicación de Jonás, y sin embargo, he aquí, dice el Señor, más que Jonás en este lugar. Por lo tanto, también los hombres de Nínive, dice la Escritura, dice el Señor, que se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Y cómo será aquello? Quiere decir que los que tuvieron menos recursos, que los que no tuvieron al Señor cara a cara, y los que no tuvieron allí la presencia de su Espíritu enviado del cielo a los creyentes, los que no tuvieron esta oportunidad, los que no tuvieron la tecnología actual que hay hoy y todas las cosas que se tienen, estos se levantarán en el juicio y condenarán. ¿Cómo condenarán? No diciendo yo te condeno, sino que las obras de ellos condenarán las obras de los actuales. Las obras de aquellos
aquellos fueron sin recursos. Las obras de aquellos fueron obras que se levantaban por encima de lo que ellos podían hacer, obras que fueron hechas por encima de lo que ellos podían hacer. Esas obras condenarán las obras de los que tenían todos los medios, de los que tenían al Señor allí para que les enseñara todas las cosas, y de los que tenían todas las cosas. Esas obras condenarán estas obras, porque en aquel momento ni siquiera existía la escritura que se tiene hoy. No solamente que se tiene la escritura allí detrás de los celulares, no solamente que se tiene la escritura en todo medio, porque abunda y sobreabunda la escritura por todo lado, y en diferentes versiones y demás. No solamente eso, sino que se tenía parte de la escritura, se tenía parte de rollos, parte apenas, escasas partes tenían uno, escasas partes tenían otro. Y sin embargo hoy se tiene toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en aquel momento ni siquiera cuando el Señor no había venido, no estaba el Nuevo Testamento, porque evidentemente no había venido el Señor. Y sin embargo hoy se tiene todo. Quiere decir que el hombre no tiene excusa. Y cuando se lee todo el Nuevo Testamento, se ve que allí se explica con mayor claridad, aunque el Espíritu Santo de Dios es el que explica al hombre, a su oído espiritual, todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es el que enseña la profundidad de toda la Escritura. No que se entienda así de esta manera literal, como los hombres suelen buscarlo a través de estudios y demás. Pero hablando de manera general, toda la Escritura del Antiguo está explicada por los santos apóstoles del Señor de manera general, no de manera específica muchas cosas que no se entienden, sino por la enseñanza directa del Espíritu Santo al fiel creyente que le busca con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza, e inclina a él su oído para aprender de él, como aprendió Pablo, porque el evangelio que fue predicado por él no le fue enseñado por carne y sangre, no le fue enseñado por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero en aquel momento no había nada de eso, y era difícil de entender, como cuando iba el eunuco por el camino, que iba por el desierto, y dice que iba leyendo al profeta Isaías, y Dios envió a Felipe para que se juntara al carro del eunuco, lo envió al desierto a través de un ángel, y dice que Felipe lo escuchó leyendo a Isaías y le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿cómo lo haré? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y entonces Felipe le enseñó, habiéndole pedido al eunuco que se subiera al carro y le enseñara. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían las profecías, y aparte de que no tenían toda la escritura, tenían parte de la escritura, pero tenían las profecías que son mucho más complicadas y difíciles de entender por el lenguaje en el cual están escritas, que dice el Señor: abriré mi boca en proverbios y declararé cosas escondidas desde tiempos antiguos. Él abre su boca en proverbios, escribe en proverbios cosas ocultas, cosas, misterios escondidos que son muy difíciles de entender y que no se pueden entender si el Espíritu de Dios no se le enseña al hombre. Por eso que el eunuco dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Quién me enseñará la teología? ¿Quién me enseñará la interpretación del hombre? ¿Los hombres vanos? No, en ninguna forma, porque si fuera por la interpretación, entonces Cristo estaría dividido, porque la mente interpreta de diversas formas, y uno interpreta de una forma, así como me declaró el Señor en una oportunidad, otro interpreta la misma porción de otra forma, otro de otra, y entonces allí Cristo estaría dividido, y no está dividido Cristo, sino que aquel que enseña es el Espíritu de Dios. Nada de esto tenían la escritura compleja, pero es más fácil aún de comprender con la escritura del Nuevo Testamento, y aparte de que tenían la escritura compleja, no tenían allí al Espíritu de Dios que les enseñara, porque Él fue enviado del cielo para el creyente, para enseñar, para transformar al creyente, para guiarlo y para transformarlo a la estatura del varón perfecto, para llevarlo a la estatura del varón perfecto y para transformarlo a la imagen de Jesucristo, para llevar una mente natural a una mente celestial, una mente terrenal a una mente espiritual. Así entonces, lo que no tenían antes se tiene hoy. Por tanto, aquellos antiguos darán testimonio de que verdaderamente creyeron a Dios, pero los de hoy, los del tiempo presente, mientras más va avanzando el tiempo, menos testimonios dan. ¿Por qué? Porque se van acomodando y se van justificando en sus maldades, porque esto es lo que ha acontecido. Lo que se ha multiplicado es la maldad en el hombre, se ha multiplicado la justificación. ¿Para qué? Para no creer a Dios. Se ha multiplicado su propia excusa y se han multiplicado sus
sus propias obras para no hacerlas de Dios, y por eso el testimonio no está en la mayoría, sino que el testimonio está en unos escasos. Estos son los verdaderos creyentes, no son el grupo de personas que se levanta allí diciendo Cristo vive, yo creo en Dios. Eso no es el testimonio. El testimonio de Jesucristo es la vida del hombre. El testimonio de Jesucristo es la vida entregada. El testimonio de Jesucristo es el testimonio de aquel que se ha negado a sí mismo, y aquel que no vive para sí mismo, y aquel que no hace lo que quiere, y aquel que tiene todas las manifestaciones del Espíritu de Dios y vive conforme a las órdenes de Dios, obedeciendo a todas estas órdenes. Y esto lo tiene el creyente hoy, y tiene la facilidad para hacerlo, pero no lo hace porque la maldad, habiéndose multiplicado, ha hecho que el amor se enfríe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. El amor por Dios, el amor por hacer la voluntad de Dios, y la fe se ha apagado. Dice que el Señor, que cuando Él venga, no hallará fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? De cierto no. ¿Y dónde entonces queda la fe de todos aquellos que se reúnen en los parques, que se reúnen allí en las plazas, que se reúnen allí en los estadios a decir Cristo, Cristo, y tal ciudad para Cristo, y tal ciudad para Cristo? Esto es una fe de boca. Esto es una fe de un Cristo de la carne, de un Cristo de la mente del hombre, no del que dio testimonio de la vida eterna, no del que vino a morir por el hombre, no del que vino a sufrir por el hombre, no del que vino a dar su vida por el hombre y que transforma al hombre, que muere con él y que es crucificado al mundo y el mundo a él, y que es crucificado juntamente con él para nacer ahora y para salir a una nueva criatura, porque dice que somos muertos juntamente con él. Somos crucificados juntamente con Él, dice, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva, la vida celestial, no una vida, como dicen muchos, que es una vida nueva, una vida porque dicen que ya no van a la cantina, una vida porque dicen que ya no van a los bailes del mundo, pero sin embargo sus corazones están cargados de deseos vanos, sus corazones están cargados de codicia, de pereza, de tibieza, de falta de búsqueda de Dios, de insensatez, de religión, de esquema humano, y llevan una vida como una vida de una persona en el mundo, de una persona en la sociedad que tiene una conciencia social limpia y que tiene una conciencia de hacer una familia, de llevar una vida agradable y apacible, de llevar una vida positiva en la sociedad. Esto no vino a formar Cristo, porque Él no vino a traer paz sino espada, para hacer disensión entre la mente natural y la mente celestial, para hacer disensión entre la doctrina de los hombres nacidos de carne y de sangre, nacidos de madre y de padre, y la doctrina celestial, que es el Padre de las luces, que es la doctrina de Jesucristo, que es lo que Dios enseña. Por eso que dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hijo contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y así entonces el Señor no vino a hacer una vida allí como las personas de la sociedad que tienen una conciencia social y que dicen vivir una vida agradable y una vida positiva, una vida libre de delitos, dicen, porque viven así con una conciencia social, pero sus corazones están cargados de iniquidad y no son transformados a la imagen de Jesucristo, porque estos son los que son del mundo, los príncipes de este mundo y los hombres sabios de este mundo y los bondadosos y los buenos de este mundo, que ellos son los que crucificaron a Jesucristo. Que quiere decir que todos aquellos que son así, aunque no lo crucificaron en aquel momento físicamente, pero espiritualmente lo crucifican, porque para ellos no es necesario Jesucristo, sino que con su propia transformación por una conciencia social y por una mente natural puede hacerlos hombres y mujeres de bien, hombres de familia y hombres bienhechores. Pero esto no es lo que vino a formar Cristo, sino que vino Cristo a dar testimonio de Él en los verdaderos creyentes, testimonio de la muerte al hombre natural, testimonio de la muerte al hombre nacido de carne y de sangre, porque ese hombre, aunque parece bueno, nace de Adán, ese hombre, aunque parece bueno, nace de carne y de sangre, de simiente pecaminosa, y en su corazón carga muchos pecados, y en su corazón carga incredulidad, y en su corazón carga desobediencia a Dios, y el todo del hombre es la obediencia a Dios, el todo del hombre es la transformación
justificación por el Espíritu de Dios. Este es el que da testimonio de Jesucristo. Pero el que se justifica justificándose por una u otra acción, por una u otra cosa, por una u otra excusa que no se cansa de poner el hombre, este hace mentiroso a Dios. Este hace mentiroso a Dios y hace mentiroso a Cristo, porque estos son los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Como dice, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es todo espíritu que con su vida no confiesa que Cristo vivió en el cuerpo de un hombre, en el cuerpo terrenal, en un cuerpo tentado al mal en todo tiempo, no vivió y no sufrió los padecimientos, siendo perfecto por el Espíritu de Dios, siendo perfecto porque era Dios en ese cuerpo, siendo perfecto, venciendo toda tentación, venciendo todo lo malo, venciendo toda negligencia, venciendo toda atracción de la vida, venciendo toda atracción del mundo y venciendo todo pecado, y así venció a la muerte, al pecado, al infierno, y venció al diablo. Y así entonces Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados y a todos aquellos que son atraídos por las cosas de la vida y por las cosas del cuerpo. Bien, todo aquel que no confiesa esta vida porque no la vive, todo aquel que no confiesa esto, este no confiesa que Jesucristo vino en carne. Quiere decir que estos son los que dicen, no, pero eso fue Él, eso fue Cristo, eso yo no soy, sino que eso fue Él el que lo hizo. Este no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Este dice, no, es como quien dice, no, fue un ángel el que vino. Es como quien dice, no, pues fue Él es Dios que se bajó del cielo. No, sino que Él nació del vientre de una mujer. Él nació de carne y de sangre, aunque fue puesto en el vientre, pero nació de carne y de sangre y vivió en el cuerpo los padecimientos del hombre, vivió las tentaciones del hombre y vivió todo lo que vive el hombre. Y el que vive como Él vivió, el que vive conforme a lo que Él vivió y sufre como Él sufrió, por el amor al Padre, por el amor al cielo y por las promesas de la vida eterna, este confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Pero el que no vive como Él vivió, este no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y este es el espíritu que hace mentiroso a Dios. Este es el espíritu del anticristo, porque el hombre puede de una u otra manera, de cierta manera, empezar haciéndolo así, pero va siendo corregido por el Espíritu de Dios y Dios lo perdona, lo va allí transformando. Pero cuando el hombre persevera en este pensamiento, persevera en esta forma de vivir, persevera en esta forma de expresarse, en esta forma de hablar, entonces el hombre se convierte en anticristo. Estos son anticristos espirituales. Estos son los mismos creyentes que no confiesan con su vida que Jesucristo ha venido en carne, porque estos son los que desde su interior, aunque de pronto lo digan con la boca, pero desde su interior piensan y dicen, no, pues que como Él fue Dios, Él sí lo pudo hacer, como Él fue Dios y Él lo pudo vencer, pero no entienden que vino en carne, que sufrió todos los padecimientos en el cuerpo, por lo cual contiene la Escritura, que si nosotros decimos estar en Él, si alguno dice estar en Él, debe andar como Él anduvo, debe andar como Él anduvo, porque Él lo hizo en un cuerpo en el cual el hombre está. Él lo hizo para entonces darle la victoria al hombre que verdaderamente le crea. Entonces así el hombre debe de andar como Él anduvo, porque Él anduvo en un cuerpo de hombre, en un cuerpo terrenal. Y así entonces Él participó de carne y de sangre, participó de lo mismo que participamos todos nosotros, dice la Escritura, para vencer así por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y si Él venció al diablo, quiere decir que Él va a vencer al diablo que se levante al diablo cuando se levanta contra el creyente para tentarlo, para llevarlo al pecado, para llevarlo a la negligencia, para llevarlo a la iniquidad, para llevarlo a la desobediencia, a la obediencia a sus propias órdenes, porque muchos piensan que obediencia es obedecerle al pastor necio e insensato que tienen en la iglesia, como la mayoría y la gran casi en su totalidad que hay hoy. Pero eso no es obediencia. Obediencia a la voz del Espíritu Santo cuando se le busca en su secreto, en su comunión íntima, en espíritu y en verdad, porque es la obediencia al Dios que vino a salvar, no a la iglesia que levantó el hombre, ni a las leyes eclesiásticas que pusieron los hombres. Y entonces el que venció al diablo en este cuerpo, porque Él participó de lo que participaron los hijos, participó de carne y sangre, y así venció al diablo, y es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, y todos los que son socorridos porque creen verdaderamente y entregan sus vidas. No hay excusa para no hacerlo,
para entregar su voluntad, para entregar su tiempo, para entregar su mente, para entregar sus ideas, para entregar sus pensamientos, sus planes, para entregar sus sueños, todo lo que son del hombre natural, y llevan a la muerte al hombre. El que no los entrega es porque los ama, y si los ama es porque se ama a sí mismo más que a Dios. Y en estos no se manifiesta el testimonio de Jesucristo. En estos no puede hacer la obra el Espíritu Santo de Dios. Pero en los que aman a Dios más que a sí mismo, y los que aman a Dios y creen a Dios más que a sí mismo, y tienen por estima la vida eterna, como deben de tenerla por estima, mucho más valiosa que todas las cosas temporales y que todos sus propios sueños, estos niegan su vida y se niegan a sus sueños y se niegan a todas las cosas temporales que los llevan a la muerte por aquella promesa de la vida eterna. Estos son los que creen y los que son verdaderamente bautizados y transformados, pero en la vida, no el bautismo del agua en un momento que el Espíritu entró. No, sino en la vida, a través de la verdadera llenura del Espíritu de Dios, que a través de sus órdenes y de la obediencia a sus órdenes, Él va haciendo desarrollar en el hombre el verdadero bautismo, porque primero se hace de una manera como esquemática, para que se cumplan todas las cosas y para que se diga, así lo manifiesto, así lo digo, pero ahí viene a través de la vida. Estos son los que creen, y estos son los que son bautizados, y estos son los que son salvos. Dios no es mentiroso ni puede mentir, sino que mentiroso es el hombre, y la mayoría no alcanza la salvación porque no tienen testimonio de Jesucristo, porque ha hecho mentiroso a Dios. Pero los pocos son los que son la buena tierra, en lo que el sembrador siembra la semilla y da fruto con la 100, con la 60 y con la 30 por uno, porque han creído y se han negado a sí mismos, porque han amado al Señor de verdad. Desde este fundamento, desde el amor a Dios por encima de todas las cosas, más que a sus propias vidas, porque así amó el Hijo del Hombre, así amó Cristo, así amó el Señor más que a su propia vida, al hombre, y así el hombre debe de amar para que entonces el testimonio de Dios sea visto en él, y entonces este será contado y será visto por Dios y por todo el cielo como verdadero y fiel. Gloria a Dios.